Bueno, antes de escuchar a esta persona, aquí dice, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? La respuesta es muy clara. Cuando María era virgen, solo tuvo un hijo. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad? Ahora, después de haber tenido a Jesús, ella perdió la virginidad. Es que la palabra lo dice claramente. Porque ella no fue conocida por su marido, que era José, hasta que tuvo a Jesús. Después que lo tuvo, sí tuvo relaciones sexuales, conyugales, ¿eh? Y después sí tuvo más hijos. Pero a esta pregunta se refiere cuando María era virgen, no después. Después que aquí pone que María tuvo más hijos, sí. Y ahora vamos a escuchar. Con esa fe fuerte hacia Dios, pues le dijo ese sí rotundo a el ángel cuando fue ella anunciada de que iba a ser madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo sí porque era obediente y amaba a Dios y era temerosa de Dios. Eso no indica nada más que eso. Pero gracias a Dios que nos mandó a Jesús, no fue María. María no nos dio a Jesús, para nada. Fue Dios. Ahora, escuchar por aquí. Si no fuera por María, Cristo no hubiera venido. Si no fuera por María, Cristo no hubiera venido. El plan de Dios para, para hacer el nuevo pacto, el nuevo testamento con los hombres, era y fue mandar a su hijo amado, ¿verdad? Si hubiera María dicho que no, no pasaba nada. Cristo hubiera venido igualmente. ¿Por qué? Porque Dios mismo mandaría al ángel a otra mujer, no importa el nombre que se llamase, a otra virgen. ¿Eh? Los católicos creen que si María hubiera dicho que no, ¿eh? Jesús no hubiera venido al mundo. Y eso es mentira. María no nos dio a Jesús. No fue, la salvación no vino gracias a María, sino gracias a Dios. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque simple y llanamente Dios quiso que Cristo naciera de una mujer. Por supuesto, de una mujer, escogió a María, pero eso no indica de que si María se negase, Dios ya iba a dejar de hacer su plan. No, Dios escogió a una mujer virgen, virgen. No dice que iba a ser María la única, no, había muchas, pero Dios sabía dónde escoger. Había otras muchas que seguramente que hubieran dicho que sí, pero él se fijó en María y punto. ¿Eh? Y el plan de salvación de Dios, su palabra, va a seguir con o sin María. Eso da lo mismo. Da lo mismo. No importa que se llame María, que se llame Antonieta, Elizabeth, lo que sea. No importa. El nombre no importa. Y si una u otra y otra seguían negándose, Dios hubiera puesto a otra mujer. De una mujer virgen, de una mujer que sea pura, que sea casta. ¿Mm? Una mujer que no tuviera pecados. Bien. Que no tuviera pecados. Ya en primer lugar María era pecadora. Nació con la herencia de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y cuál es el pecado de Adán y Eva? Los católicos le llaman pecado original. Sí, que fue originado de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál era ese pecado? La desobediencia. Adán desobedeció a Dios. Ese es el pecado que trae muerte, la desobediencia. Y después el resto de pecados, claro. ¿Que María practicó el pecado? A lo mejor no, pero nació pecadora, porque ella se tuvo que arrepentir. ¿Eh? Ella se tuvo que arrepentir de sus pecados.
E incluso antes de que viniera Cristo, porque ella se casó muy joven, antes que viniera al mundo Cristo, sus padres hacían seguramente que los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, porque sin sangre, sin sacrificio de sangre no hay pecados. Y ella en su cántico dijo: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué dijo ella eso? Porque ella reconocía, a pesar de no pecar, que era pecadora. Una persona que nace con la herencia de Adán y Eva es pecador por herencia. Pero si no practicamos el pecado, tenemos que arrepentirnos por haber nacido con el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Que es el único pecado que debemos arrepentirnos en el caso de que no practiquemos pecado. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella muy claramente, incluso dijo al ángel que se haga la voluntad de Dios, porque se ha fijado en su sierva, en la vagueza de su sierva. Ella se declaraba culpable de pecado por la herencia, que ella llevó una vida recta, seguro, porque fue una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, obediente hasta el final. Pero fallaba también, porque a lo largo de su vida, cuando tenía que estar al lado de Jesús, no estaba muchas veces. Por eso Jesús dijo: mis hermanos, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y María en esos momentos no estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba enredada en otras cosas, como Marta y María. María, el capítulo ese de Marta y María, María no estaba afanada, sino que estaba a los pies de Cristo, escuchándolo. Pero Marta no, le dijo Jesús: Marta, 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 que estás afanada y te pierdes lo mejor. Así que María no es sin pecado. María nació con el pecado, lo que no practicó el pecado. Nació bajo la ley y el pecado. El único que nació bajo la ley y sin pecado y no conoció pecado fue Cristo. El único. El único. Dios guardó del pecado a María. ¿De qué pecado? De ninguno, porque la permitió que naciera con el pecado de Adán y Eva. Lo que sí la guardó de pecar, que es muy distinto. Ella vivió una vida santa, en santidad, pero no quiere decir que no fuese pecadora. Era una pecadora arrepentida que nunca pecó, porque Dios la guardó de no pecar, pero nunca la guardó de nacer sin pecado. Permitió Dios que ella naciera con el pecado como todo el mundo, y Él así hace su obra para con nosotros. Hay algunos que salen por ahí diciendo unas cosas tan absurdas, que dice que no, que después que María tuvo a Jesús fue una mujer cualquiera y tuvo sus pecados y tal, ¿no? Bueno, eso no sé quién lo habrá dicho. Pero repetimos, María nació con el pecado. Ella jamás nació sin pecado. Ella jamás nació inmaculada. Jamás, solo Jesús. Es que no hay ninguna base bíblica de que María naciese sin pecado. Tampoco dice la palabra de Dios que María, después de nacer y tener conciencia, haya pecado. Yo ahí no puedo decir que María pecase, por causa de la herencia del pecado de Adán y Eva, pero que nació con el pecado original, sí. Que Dios la guardó para que no pecase, seguro, pero es muy distinto nacer
y violar la ley de Dios. Una persona, por ejemplo, pues que nace pues con el afán de ser ladrón, ¿no? Porque está acostumbrado, pero no roba, la justicia no lo va a condenar por el pensar ese o por tener ese pensamiento, sino que lo condena si viola la ley, que es lo que pasa cuando la ley castiga al que comete pecado. La ley no condena si no pecamos. La ley tampoco nos va a condenar si nacemos pecadores, porque inmediatamente que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos ante Dios. Y el que no practica el pecado, pues sigue siendo un pecador arrepentido por la herencia de Adán y Eva. Eso no lo entienden los católicos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que me lo demuestren con capítulos y versículos. Pero está muy claro. Ella misma lo confesó. Epa. Bien. Ella misma lo confesó en Lucas 1, 46 y 47. ¿No? O 48. Vamos hasta el 48. 46. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48. Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Está muy claro aquí, ¿verdad? Que María está declarando que gracias a Dios que la salvó. Y eso fue después del mensaje del ángel a ella, de que después de haberse enterado de la gran noticia, de que ella iba a ser la madre del Salvador. Por eso clamó así: mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa es la parte bíblica donde se indica que María era pecadora, porque ella lo clamó así. Escuchad aquí. María, la madre de Jesús, fue una mujer bendecida por Dios, pero no estuvo libre de pecado. Jesús fue el único ser humano sin pecado. Jesús no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5 y 21. En él no hay pecado, sabéis que él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. 1 Juan 3, 5. Ahí está. Mejor explica no puede ser. En Jesús no hubo pecado. ¿Por qué? Porque nació sin el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, todos seres humanos nacemos con el pecado de Adán y Eva. Había pecado en María. Que lo hubiera desarrollado ya es distinto. Seguramente que ella nunca pecó. Por eso Dios se fijó en ella, porque era obediente, tenía fe. Ahí. La Biblia nunca afirma algo similar sobre María o cualquier otra persona. Jesucristo es plenamente humano y a la vez plenamente Dios. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan 1, 1. Él es el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1 y 19, un título exclusivo que nadie más puede reclamar. Y aquí lo dice también. María, la madre de Jesús, era una mujer de Dios y bienaventurada, pero no estuvo libre de pecado. Jesús fue el único humano sin pecado. Jesús no conoció pecado. 2 Corintios 5 y 21. No hay pecado en él. 1 Juan 3, 5. Nunca se dice nada parecido sobre María o cualquier otra persona. Jesucristo es completamente humano, pero también es completamente Dios. Juan 1, 1. Es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1 y 19, un título y una descripción que nadie más puede reclamar. Está muy claro, ¿no? Jesús es el único que nació sin mancha alguna. María sí nació, como todo ser humano.
Y si María nació con mancha, era por causa del pecado de Adán y Eva. Como herencia, porque el pecado de Adán y Eva, como dice la palabra de Dios, por un solo hombre entró el pecado a todo el mundo. Y como entró el pecado, entró la muerte, ¿verdad? Y por un solo hombre, que es Jesús, entró la salvación, ¿verdad? Como parte normal de la raza humana, que nació en el mundo de forma normal, María no estaba libre de pecado. Romanos 3:23 enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay nada en la Biblia que indique lo contrario. El apóstol Juan escribió: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 8-10. El nosotros en este pasaje incluye a María, la madre de Jesús. Los católicos y líderes católicos, o sea, el catolicismo no puede mostrar bíblicamente de que María fuese inmaculada concepción. No pueden demostrar bíblicamente de que María era mujer sin pecado, que era pura y perfecta. No pueden, porque no hay un solo verso que diga que María nació sin pecado. No hay ni uno solo. No lo pueden demostrar. Y aquí ya se ha demostrado varios versículos de que María sí tenía pecado, sí nació con pecado. Segundo, ya escuchemos aquí. Para apoyar su enseñanza de que María no tenía pecado, la Iglesia Católica Romana inventó la doctrina de la Inmaculada Concepción, oficialmente aceptada como dogma católico en 1854. Según esta falsa enseñanza, María fue, desde su concepción en el vientre de su madre, preservada inmune de toda la mancha de pecado original. Es decir, María no tenía una naturaleza pecaminosa. Esta doctrina no es bíblica ni tampoco necesaria. El Cristo Jesús nacido de una virgen estaba libre de la mancha del pecado original, pero no era necesario que su madre también lo fuera, o su abuela, o su bisabuela, etc. ¿Hasta qué punto tendríamos que ir para asegurar la perfección de Jesús, en caso de que fuera necesario que María no tuviera pecado? Si María fuese sin pecado, la obra de Dios no sería un milagro. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, en su perfección, hizo un milagro ahí. ¿Qué milagro hizo? De que del vientre de una mujer pecadora naciese el Cristo, que naciese Jesús sin pecado. Porque si lo hubiera hecho de una virgen que jamás pecó, que jamás nació sin pecado, no serviría ese. Está claro que el catolicismo no puede mostrar la Inmaculada Concepción de María, porque no existe. En vez de enseñar que María no tenía pecado, la Biblia nos da evidencia de que ella era una persona normal con la necesidad de salvación de una persona normal. En la humilde oración llena de alabanzas de María en Lucas 1, dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, versículo 47. Si ella estuviera libre de pecado, no tendría necesidad de un Salvador. María recibe una amable corrección por parte de Jesús en Juan 2, 4, lo que no sería muy apropiado si no tuviera pecado. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando fue a la boda de Caná, que se metió por medio sin venir a cuento, ahí ella cometió un pequeño error. En vez de callarse, adelantó las consecuencias, las cosas, cuando no le correspondía a ella, sino a Jesús. Se metió por medio. El catolicismo también enseña que la referencia a María como muy favorecida, Lucas 1:28, y como bendita, entre las mujeres, Lucas 1:42, apoya la opinión de una María sin pecado. Sin embargo, ninguno de los dos versículos afirma tal cosa. Es posible ser bendecido y tener el favor de Dios sin estar libre de pecado.
La enseñanza católica también se refiere a María como llena de gracia, pero esa frase solo se encuentra 2 veces en la Biblia, y en ninguna de ellas se refiere a María. Se dice que Jesús está lleno de gracia, Juan 1:14, y también Esteban, Hechos 6:8. Muy favorecida. ¿Por qué? Porque la escogió Dios para que naciese Jesús. Pero todas las mujeres son favorecidas. ¿Por qué? Porque son bendecidas. Todos somos bendecidos por Dios y favorecidos por Dios. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le está dando la oportunidad del arrepentimiento. Porque a todo el mundo le está dando la oportunidad de la gracia, de la misericordia. Pero llegará un momento que para esos impios, para esas personas que jamás se arrepintieron, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios se le acabe. Al resto no. Pues eso es lo que se refería todos estos capítulos. No solo María cayó bajo la gracia de Dios. Si solo fue María, todo el resto del planeta estaríamos muertos ya. La adoración de María en el catolicismo y en algunos otros sistemas religiosos litúrgicos ha llevado a la afirmación poco bíblica de que María no tuvo pecado. También han aparecido otras doctrinas no bíblicas alrededor de la idea de una María sin pecado, la enseñanza de que era una virgen perpetua, que escucha y responde nuestras oraciones, que comparte nuestra redención, y que es una mediadora de la gracia, por nombrar algunas. Los que adoran a una María sin pecado están siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, 2 Corintios 11:3. Así es, así es. Así es. Yo todos esos temas en mi canal yo lo he hablado, lo he enseñado, lo he dicho, he puesto otros vídeos de otras personas, pero el catolicismo engaña a los feligreses católicos. Y los católicos, pues como no se quieren mover, no quieren escudriñar, prefieren confiar en los hombres en vez de en el Espíritu Santo, pues prefieren estar en una religión que les enseña a lo que ellos le agradan. Una mujer, de una mujer virgen, de una mujer que sea pura. Ya. Tú mismo te has refutado. Dios quiso que Jesús naciera de una mujer virgen, pero no especifica que sea María, sino una mujer virgen. ¿Y cómo se iba a llamar? La palabra de Dios no dice que se iba a llamar María, porque en Isaías, cuando Isaías profetiza el evento, dice que un niño nos es nacido de una virgen. No dice de la Virgen María, sino que profetizó de que Jesús nacería de una virgen. ¿Cuál? Una virgen, una mujer. ¿Cómo se llamaba? No lo dijo, porque Dios no le reveló eso. Le reveló de una virgen, no de María. Que después se llamase María. Bueno, la Biblia lo pone, que María. Que a lo mejor también es una mala traducción o manipulación del catolicismo. Y pues le vamos a llamar María. No lo sé, no lo puedo afirmar. Que sea casta. Casta, perfecta. María no era perfecta. María nació en un cuerpo mortal, no un cuerpo divino, sino un cuerpo mortal. Jesús nació en un cuerpo humano perfecto, muy diferente. Un cuerpo que sangraba cuando le hacían heridas, pero era un cuerpo limpio, sin pecado, porque Cristo era sin pecado y sigue siendo sin pecado. Y Él resucitó con el cuerpo que murió. Él resucitó y subió al cielo en cuerpo y espíritu, cosa que María no. Una mujer que no tuviera pecados. ¿Ves? Que no tuviera pecados. Y la palabra de Dios dice claramente que María, que esa virgen, no nació sin pecado, sino que nació con pecado. El pecado original. Bien. Hay algunos que salen por ahí
Esto ya lo hemos Dice después que María tuvo a Jesús, fue una mujer cualquiera y tuvo sus pecados y tal. Sí, fue una mujer cualquiera, y es correcto, ¿eh? Y ella nació del pecado, que después Dios la vio como una mujer especial, sí, ¿por qué? Por el amor que ella tenía hacia Dios, la obediencia, la fe, que tenía, el temor de Dios que tenía ella. No, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que me lo demuestren con capítulos y versículos. Ya está demostrado. Pero no lo hay. No hay un versículo que diga esas barbaridades que los sectarios, los enemigos de la Iglesia Católica, cuando no tienen expresión ya, pues sectarios, enemigos, que son herejes, son rebeldes, son tal. Ya cuando una persona religiosa habla así, ya está juzgando y condenando. Como siempre enseñó la Iglesia Católica. Lo que es la jerarquía católica siempre tuvo el tema de condenar a la gente que no era católica, e incluso condenaban a sus propios feligreses, porque la Inquisición, lo que le llaman Santa Inquisición, entre comillas, que hacían un tribunal inquisidor donde juzgaban y condenaban. No solo condenaban, primero juzgaban, amenazaban y condenaban a los que no se convertían. Y eso Dios tampoco lo dio. Dios no dio ese poder a nadie de coger, juzgar y condenar a la gente. Si podemos juzgar en el espíritu, podemos juzgar sin condenar, juzgar no por las apariencias, sino con juicio justo, pero sin condenar. Quieren acuñarle a la Virgen María que tuvo más hijos después, que María tuvo pecados como cualquier otra mujer. No, para nada. Como les digo, demuéstrenmelo en la Biblia. Él pide que demuestre la Biblia, pero después no demuestra de que María fue sin pecado. No puede mostrar. Yo he mostrado que María sí era con pecado, pero él no puede mostrar la perfección de María a esa mujer sin pecado, como él dice. No lo da y jamás podrá darlo. Ojo, no estoy diciendo que me demuestren en la Biblia que diga los hermanos de Jesús. Hay que tener algo bien claro en eso. Pues está muy claro. María y tus hermanos. Además, mirad. Mateo 13, del 55 al 57. 55 ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? 56 ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde? Aspartes. No se llama su madre María y sus hermanos, después aquí abajo, todas sus hermanas. Cuando él estaba predicando. Vamos a ver si es. Bueno, Mateo tal, pum, pum. La madre y los hermanos de Jesús. Y a ti, esto es lo que dice. 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre, y qui? He aquí su madre y sus
y sus hermanos estaban afuera y querían hablar, y le querían hablar bien. Y él les dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Lo vuelvo a repetir. He aquí tu madre y tus hermanos. ¿Quieres Biblia? Ahí tienes, campeón. Y aquí lo vuelvo a decir. Y los hermanos. Tu madre y tus hermanos. Y tus hermanas. A veces, bueno, a veces no, es que esta gente pues no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino por hombres. Y cuando leen la palabra de Dios, lo único que leen, lo que les han enseñado, tanto en el catecismo como las blasfemias y los dogmas marianos. Y no son capaces de discernir. ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? No han nacido de nuevo, no han nacido del agua y del Espíritu, no han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego, porque no hay arrepentimiento y siguen dogmas marianos, dogmas católicos. Por el hecho de que en la Biblia se mencione hermanos de Jesús, no quiere decir que sean hijos de María. Ahora no, ahora a ver, cuando les vas a le das la base bíblica, ahora tuerce, no, porque ahora que aunque digan los hermanos de Jesús, ya no son hermanos de sangre. ¿Ves cómo se contradicen? Y piden bases bíblicas. Y cuando se les da eso, no, esos no son hermanos. Tela. Hablándolo biológicamente. ¿Veis? Vaya, y se va a la teología, a la apología, cosa que la apología, la teología no es bíblica. Y yo he dado bases bíblicas. Al igual cuando Jesús le dice a la madre, mujer, he aquí tu hijo, y a Juan, he aquí a tu madre. Que dicen que a partir de ahí Jesús otorgó a María como madre de toda la humanidad. Mentira. Cuando en realidad eso era una costumbre de algún hijo moribundo que hacía en Israel. Los judíos tenían esa costumbre. No es un tema de que ya esa madre fuera la madre de toda la humanidad. No tienen con qué. Cuando se hablan de hermanos de Jesús, obviamente se habla también de hermanos en la fe. Como todos nosotros cuando somos bautizados nos llamamos hermanos. Bien. No, ahí no, porque la palabra de Dios no dice que los hermanos de Jesús hayan bautizado. Porque en primer lugar, los propios hermanos de Jesús al principio no creían en Jesús, lo cual no se bautizaron. No se dejaron bautizar seguramente. Después sí creyeron, por eso fueron discípulos y alguno que otro apóstol. Pero... Bien, entonces eso hay que tenerlo bien, pero bien claro. Nuestra mano. Sobre todo, bien clarísimo, la teología, la apología, la lógica y todo eso. Todo psicología, manipulación de las mentes humanas, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica. No los feligreses, sino los líderes que forman la Iglesia Católica. Los feligreses han sido engañados, manipulados, engañados por ese espíritu de engaño, que creen ahora mucho en los hombres. No tienen fe en Cristo, no tienen fe en Dios, solamente en lo que les enseñan los católicos. Ahí está, en jaque mate.